Sobre una canasta de bienes tangibles, comercio sin moneda. Siguiente documento de los martes de economía física, leyendo los documentos directamente de Lyndon LaRouche para entender qué es realmente la economía física. No es de izquierda, no es de derecha, no es capitalismo, no es socialismo, marxismo. ¿Qué es el sistema americano de economía política y qué es la economía física, que fue la aportación de Lyndon LaRouche a la ciencia de la economía? Vamos a continuar con este documento sobre una canasta de bienes tangibles, comercio sin moneda, por Lyndon LaRouche, julio del 2000. Por favor, ¿alguien puede participar de comenzar la lectura? Así está bien, creo, la letra, ¿no? Humberto y Nelly, Mauricio, Alejandro, ¿alguno de ustedes quisiera comenzar la lectura? Yo. Por favor. Él iba a leer. Ok, comenzamos, ahí nos vamos turnando, por favor. Déjenme cerrar mi micrófono. ¿Puedo empezar, Juan? ¿Yo o ya hay alguien? Ah, Juan, va a empezar Humberto o Nelly y después Ok. tú, si te parece. Bueno, Vale, gracias. salvo los habituales bribones y analfabetas en economía, círculos influyentes de buena parte del mundo, con vacilaciones cada vez menores, informan que el podrido sistema monetario y financiero mundial está condenado a reventar pronto en una reacción en cadena. Entre los círculos pertinentes de todo el mundo, salvo los Estados Unidos, una de las preguntas cada vez más frecuentes y notables es cómo y exactamente con qué reemplazar al actual sistema mundial. En consecuencia, en Asia del Este y del Sur se vienen dando más y más pasos sólidos en busca de un reemplazo, tendencia que está en marcha desde que Malasia, bajo la dirección del primer ministro Mahathir bin Mohamad, ha persistido en el uso a todas luces exitoso del control de cambios y capitales. Las semanas recientes de acciones tercas, desesperadas y provocadoras de Larry Summers, secretario de Hacienda de los Estados Unidos, y de Alan Greenspan, presidente perenne de la Reserva Federal, han incitado discusiones semejantes fuera de Asia. Estos pasos se encaminan más y más al surgimiento de sistemas regionales de cooperación económica. Tales esfuerzos regionales de combinarse pudieron servir de ladrillo del nuevo sistema monetario y financiero mundial, una vez que misericordiosamente se declare al actual Fondo Monetario Internacional, FMI, en reorganización por quiebra, o que sencillamente se desintegre por sí mismo a corto plazo. Entre los que estudian la posibilidad de alternativas regionales a la FMI, está a punto de irse a pique. Algunos economistas importantes han propuesto que el precedente del papel que tuvo el dólar estadounidense de 1945-1966, basado en reservas de oro, en la creación de un sistema de tipos de cambio fijos, pudiera superarse ahora con un nuevo sistema de tipos de cambio más o menos fijos, basados en canastas de monedas regionales o de otro tipo, en vez del antiguo dólar basado en reservas de oro. Las proposiciones de este tipo que reciben más publicidad hoy día son las provenientes del grupo de naciones de Asia llamado ASEAN, +3, así como de importantes círculos de Europa continental occidental. Discusiones semejantes están en marcha entre los países de la Organización de la Conferencia Islámica. En algunos círculos europeos importantes, la atención se ha dirigido tanto a los derechos especiales de giro, DEG, del FMI, como al plan del Sistema Monetario Europeo, SME, que emprendieran conjuntamente el presidente
Valéry Giscard d'Estaing de Francia y el canciller Helmut Schmidt de Alemania a fines de los 70s. Es útil comparar esos y otros planes similares con mi propia proposición de mediados de los 70s de crear un Banco de Desarrollo Internacional, BDI, que atrajo la vigorosa atención antagónica de Henry A. Kissinger, en una época secretario de Estado de los Estados Unidos y de círculos concomitantes. En los círculos pertinentes de Europa, así como de otras partes, hay acuerdo en general en que lo que hicieron los Estados Unidos del presidente Franklin Roosevelt para organizar el sistema monetario posterior a la Segunda Guerra Mundial funcionó muy bien, sobre todo para beneficio de los Estados Unidos y Europa Occidental. Este sistema prosperó hasta las secuelas de este año aciago, 1963, en que el canciller, Lo moví, sí, en me que confundí, ¿verdad? Sí. alemán Konrad Adenauer fue forzado a renunciar. El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado. Y el presidente de Francia, Charles de Gaulle, siguió sufriendo la presión corrosiva de las amenazas de asesinato y otros ataques que persistieron en el tumultuoso cambio de paradigma. Diga. Cultural y económico de 1967-1969. Ahí hay una nota, 1. Juan, ¿te parece si lees la nota, por favor? Ahí está, es larguita. ¿La puedo leer? Adelante, Juan, dice, ¿para quiénes? Ok. 1. Para quienes puedan saberlo, haberlo olvidado, recordemos los siguientes aspectos sobresalientes del lapso que va del atentado contra el presidente francés de Gaulle, el 22 de agosto del 62, al 18 de octubre de 64, cuando ascendió al poder el desastroso Harold Wilson como primer ministro del Reino Unido. El 22 de octubre del 62, el presidente estadounidense John F. Kennedy declaró la crisis de los proyectiles entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se destaca asimismo el establecimiento de la Quinta República Francesa el 28 de octubre del 62 bajo de Gaulle. Luego está la histórica reunión de Gaulle con Adenauer el 14 de enero de 1963. En febrero del 63 fue elegido Harold Wilson como sucesor de Hugh Gaitskell, jefe del Partido Laborista Británico. El 15 de febrero del 73 hubo un nuevo atentado contra el presidente de Gaulle. En julio del mismo año se desató el escándalo de Profumo, que desembocó en el retiro del primer ministro Harold Macmillan el 18 de octubre del 63. El 23 de abril del 63, el canciller Konrad Adenauer anunció que se retiraría en octubre. El 22 de noviembre del 63 asesinan al presidente Kennedy. Todo este lapso de mediados del 62 hasta la elección de Harold Wilson marca uno de los mayores puntos de inflexión de la historia moderna: los asesinatos de Martin Luther King y del precandidato demócrata Robert Kennedy en el 68, menos de 6 años después de la elección de Wilson, y durante el semestre posterior a la primera de una serie de crisis monetarias desatada por Wilson en el otoño del 67.
que llevó a Nixon a desmantelar el viejo sistema de Bretton Woods en agosto del 71. No deben considerarse Un segundo, es que secuela está inevitable. Ay, caramba. adelante, adelante. Sí, ahí voy. Dice, no deben. Ya me perdí aquí. Marca uno de los asesinatos. Y durante el semestre posterior a la primera de una serie de crisis monetarias desatada por Wilson en el otoño del 67, que llevó a Nixon a desmantelar el viejo sistema de Bretton Woods en agosto de 1971. No deben considerarse secuela inevitable del intervalo 62-64, sino sucesos fuertemente impulsados por lo ocurrido en ese lapso anterior. Gracias. Continúo. Ok, continúa. No, ya ahí termina la nota. Ajá, ya continúo. Ah, no, continúa Nelly y ahorita leemos la siguiente nota, gracias. Ok. Adelante, Nelly, gracias. Estamos aquí. Humberto y Nelly, ¿nos escuchan? A ver. Está cerrado. Bueno, ya. Sin embargo, Ah, entre los que reconocen la urgencia de volver a los principios de los acuerdos monetarios internacionales anteriores a 1971, con tipos de cambio fijos, se subraya también que comparado con las prestigiosas monedas y economías estadounidenses que aún existía cuando vivía el presidente Kennedy, el dólar estadounidense del año 2000 está en andrajos. Además, hay el temor de que con un nuevo gobierno de Bush en los Estados Unidos o con la alternativa, por ahora improbable, de Gore, el valor del dólar se hunda rápidamente a profundidades incalculables. Aparte de estas consideraciones, como observan círculos pertinentes de Europa y Asia, la fuente que con terquedad más conspicua se resiste al restablecimiento de un sistema de tipos de cambio fijos son los propios Estados Unidos. Por esta y otras razones se ha puesto a discusión que el nuevo sistema monetario y comercial que se necesita use una canasta de monedas para reemplazar el papel que tuvo en 1945-1965 el dólar estadounidense, respaldado en reservas de oro. Concuerdo con que el modelo de los derechos especiales de giro pudiera ser uno de los rasgos importantes de las medidas de recuperación económica necesarias, pero no comparto, aunque me parece entendible, la sugerencia de que una canasta de monedas pudiera ser un elemento venturoso de la reforma urgente. En vez de la canasta de monedas que se sugiere, propongo el método de 2 fases para instaurar el nuevo sistema monetario y comercial mundial que se necesita con tipos de cambio fijos. Propongo que estructuremos la discusión de estos asuntos en la forma siguiente. Acordemos que en este momento la agenda de las reformas propuestas se organice implícitamente en torno a la noción de que es probable que la escapatoria segura de los desastres financieros y monetarios mundiales hoy en marcha ocurra solamente en 2 fases sucesivas distintas. sí, aquí nada más un punto, vamos a continuar, pero Aunque empalmada. puntualizar esta parte de la canasta de monedas, que se planteaba, vamos a hacer una canasta de monedas, y la Rush plantea, no va a funcionar, lo que necesitamos es una canasta de bienes. Entonces, eso es importante para conectarlo con la clase que vamos a tener el fin de mes sobre este tema que va a dar Carlos Julio, el tema del sistema de banca, el tema de la ruta del dinero
Hay una clase que ya se tuvo como primera parte de esto. Les voy a enviar el link al grupo para que si pueden irla revisando va a ser útil. Pero también porque vamos a ir abordando los temas de los BRICS. Se ha mencionado que China es tramposa porque quiere dar préstamos con swaps una referencia injusta o que son, ¿cómo le llaman? No recuerdo ahora el concepto, pero prácticamente deuda tramposa, etcétera. Entonces, todo esto que son planteamientos que se han hecho como ataque a China, nosotros lo vamos a ir desglosando para dejar muy claro en qué consiste esta colaboración que se busca tener de los BRICS con las demás naciones y que los BRICS, también quiero aclarar que los BRICS no es el fin último de por lo que el movimiento de la RUSH organiza, efectivamente. Los BRICS son parte de una propuesta que había ya lanzado y que siempre defendió la RUSH y por supuesto Helga, pero que los BRICS representan parte de todo este planteamiento de un nuevo sistema financiero y son parte también de la ruta de la seda conectado. En algún momento la RUSH planteó la ruta de la seda no solo que no sea suficiente, sino que la ruta de la seda está englobada en el puente, perdón, en el puente terrestre mundial. Estas conexiones son muy útiles, no para decir los BRICS son menos o la ruta de la seda es menos que el puente terrestre, sino como método, como una visualización de la economía física en términos de conexión internacional, que eso es lo que sí funcionaría. ¿Vale? Entonces nada más quería aclarar esta parte para poner atención en estos detalles. Este documento es breve, son 15 páginas en comparación con el otro que leímos que eran como 70, 60 y tantas páginas. Entonces este documento la idea es poder abordarlo, no voy a decir 2, 3 sesiones, pero en el tiempo que necesitemos abordarlo, pero sí ir puntualizando conceptos que nos permiten para utilizarlos en nuestro despliegue directamente. Cuando la gente llega y pregunta, bueno, sí, pero ¿y cómo funcionaría? A ver, ¿quién va a financiar los proyectos? Y a ver, ¿por qué el dinero no es la economía? Y a ver, ¿tú qué piensas de lo que es realmente lo productivo, etcétera? Recuerden que estas reuniones, estas lecturas nos permiten formarnos y prepararnos para poder hacer este trabajo de campo en las calles, en las instituciones, en las escuelas, realmente tener cada vez más elementos, ¿vale? Nada más quería como comentar esta parte y si tienen algún comentario adelante también, si no vamos a continuar. Adelante, Nelly, gracias. Sirva esto para subrayar que desde el trágico disparate que adoptara el gobierno de los Estados Unidos para la Conferencia Monetaria de Washington de octubre de 1998, dicho gobierno no solo abandonó sus opciones anteriores para encabezar una reforma monetaria generalizada, sino que se ha puesto a promover con la mayor terquedad una espiral hiperinflacionaria financiera mundial que a última fecha se ha tomado análoga a la que llevó a la hiperinflación de los precios de las mercancías de la Alemania de Weimar en marzo-noviembre de 1923. Nota 2. Ahí está mi audio. ¿Quién quiere leer la nota 2, por favor? Leo yo, Carolina, un poquito la vista, pero tal como ha documentado los hechos pertinentes mi colaborador Richard Friedman, para fines de julio de 1923, el uso de la inflación monetaria por parte de las autoridades alemanas para seguir cumpliendo con los pagos de reparación de guerra causó un cambio de fase en la proporción del ritmo de emisión monetaria con la deuda financiera pendiente.
Ello desató la loca vorágine de inflación de precios que concluyó con la destrucción de la moneda misma a los 3 meses. El lanzamiento de la política de un muro de dinero, comillas, adoptada conjuntamente por Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal, y Lawrence Summers, secretario de Hacienda de los Estados Unidos, en el periodo de octubre de 1998 a febrero de 1999, acababa de producir un desfase entre las valuaciones monetarias y financieras similar, en principio, al caso alemán de julio a agosto de 1923. El reciente ímpetu inflacionario de los precios de bienes tales como el petróleo, los alimentos y los bienes raíces refleja un creciente movimiento con rumbo a una explosión estilo Weimar, tanto del dólar como de todo el sistema del FMI. De gráfica número 1. Vamos a revisar la gráfica. La gráfica 1 es la curva de Larouche. Voy a leer esa parte. Dice, la representación de la triple curva de Larouche de una economía que se acerca al desplome, cuando el suministro monetario y los agregados financieros crecen en forma desbocada, el punto en que el crecimiento del suministro monetario sobrepasa el punto en el que, el punto en el que el crecimiento del suministro monetario sobrepasa incluso el crecimiento de los agregados financieros es el punto límite en que se entra a la hiperinflación, como en la Alemania de 1923 o la economía globalizada actual. En ese mismo punto se acelera el deterioro de la economía física subyacente. Esa es la gráfica número 1, que es de hecho con la que estamos desplegando, muy importante para explicar colapso del sistema financiero, referencia a lo que son los agregados financieros, los agregados monetarios, que es toda esa liquidez que se está emitiendo, las famosas M's, creo que llevamos como la M5, M4. Entonces, esta es la parte de los agregados monetarios, agregados financieros, todos los instrumentos financieros que se han ido creando para poder, pues prácticamente seguir especulando, porque al final de cuentas, por más nombres que les pongan exóticos, inversiones exóticas o derivados, swaps, etcétera, representan una especulación, una promesa en la que si eso no ocurre como se planteaba, entonces todo colapsa. Y que tampoco, y bueno, que no está respaldado en nada físico, sino son apostar si sube o baja. No les importa la producción, no tiene que tener respaldo de nada, solamente es apuesto sobre estos instrumentos financieros. Ok, continuamos. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Mientras voy ubicando. La necedad continua de la política monetaria y orientaciones conexas de los Estados Unidos a partir de las sesiones de la Conferencia de Washington de octubre de 1998, agravada por la conducción y el resultado catastrófico de la reciente guerra de la OTAN contra Yugoslavia, ha arruinado mucho de la capacidad diplomática que tenían los Estados Unidos antes de octubre de 1998 para desempeñar un papel dirigente constructivo en la reforma monetaria mundial. Así que, en vista del grado monstruoso de degeneración tanto de la credibilidad como de la formulación de la política de los Estados Unidos desde octubre de 1998, la reforma viable, si es que se va a hacer, casi seguramente tendría lugar en 2 fases sucesivas, regionales y mundiales. La primera fase
se ilustra en la reanimación que hay en las discusiones entre representantes de la asociación ASEAN, más 3 de la propuesta de 1997 de Sakakiwara de Japón, de crear un Fondo Monetario Asiático. Su institución sería no solo una medida de defensa contra la guerra financiera de los fondos de apuestas financieras y especuladores afines. Iría también a promover medidas urgentes para fomentar el comercio de mercancías tangibles y las mejoras de capital a largo plazo entre las naciones asiáticas. En la primera fase, pudiéramos prever que en varias regiones del planeta surjan agrupaciones regionales de perspectivas semejantes, un tanto empalmadas, y que cooperen entre sí. La segunda fase sería el restablecimiento de una organización monetaria efectivamente mundial para sustituir al ya quebrado sistema del FMI, lo cual incluiría la vuelta a los tipos de cambio fijos. Esa segunda fase sería un nuevo sistema monetario levantado a iniciativa, entre otros, de los grupos regionales de las naciones participantes. Por lo tanto, examinemos la cuestión de la canasta de monedas a la luz del hecho de que abordar la reforma en 2 fases es, de momento, la única perspectiva visible, si es que todavía le queda al mundo cualquier perspectiva favorable para las décadas venideras. El problema, así definido, es el siguiente. Mientras exista el sistema del FMI y sus atributos anexos existan en su forma presente, el intento de usar una canasta de monedas como una especie de sustituto del papel que tuvo el dólar estadounidense en 1945-1963 no es un remedio, sino una trampa. Pero el mundo no puede esperar hasta que haya una reforma monetaria general para tomar ciertas medidas prácticas urgentes para defenderse de los peores efectos de la catástrofe financiera y monetaria mundial que se nos viene encima. Por eso, en esta fase, se ha vuelto esencial instituir medidas preliminares que operen enteramente al margen de la supervisión u otro control de parte del sistema monetario globalizado que hoy se precipita a la ruina. Por eso, hoy en día, necesitamos ver la reforma monetaria como un proceso de 2 fases. La primera fase es el surgimiento de bloques regionales que operen ya sea al margen del sistema existente del FMI o en paralelo con él. La segunda fase será el papel decisivo de dichos bloques regionales para constituir el reemplazo del sistema del FMI, que ya está irremediablemente quebrado. Mientras tanto, las medidas que tomen los bloques regionales deben eludir escrupulosamente los efectos ruinosos que resultarían sin falta si dichas medidas se enredaren sistemáticamente con el ya condenado sistema del FMI. Una persona prudente no se queda en su camarote del Titanic cuando ya se está hundiendo. La transición debe basarse en valores económicos que existen independientemente del presente sistema del FMI y que sin duda pueden sobrevivir el fin de este. Ok, ¿quieren hacer algún comentario antes de pasar al otro punto? Y si no, vamos a continuar. No vamos a forzar los comentarios si no hay, en el sentido de ir revisando el documento y van a ir saliendo sin problema. Entonces vamos a seguir, ¿vale? Lo que sí es si alguien más quiere leer o puede leer, adelante para participar. Vamos con qué hay en esta canasta. Todo el desglose de... Bueno, voy a ¿Qué leer los bienes? Adelante. y me ayude. ¿Qué hay en esa canasta? Para evaluar cualquier canasta de monedas que se escoja, preguntémonos, ¿cuánto vale en verdad cualquiera de estas? ¿Dónde está? ¿Dónde sigue? Bien. Ah, arriba. De estas monedas,
Una respuesta elaborada escrupulosamente sería: cualquier combinación de esas monedas sería una inversión más o menos tan sólida como el Reichsmark alemán a principios de julio de 1923. En pocas palabras, todo el financiero mundial actual está atrapado en un ritmo acelerado de hiperinflación financiera y monetaria en activos financieros nominales. Es un sistema atrapado actualmente en un estado límite crítico. Estamos al borde de la desintegración del sistema mundial actual, incluida la mayoría de las monedas principales, por excepción tal vez de la de China y unas cuantas más. Todas las medidas prudentes se deben diseñar para impedir que el crédito de los gobiernos nacionales se vea arrastrado al pantano en el que el sistema actual quedará sin duda enterrado. En pocas palabras, el consejo apropiado es: no le echen dinero bueno al malo. Todas las decisiones económicas sólidas tienen que partir de los hechos decisivos que prueban que las instituciones financieras y monetarias reinantes están tan profunda y desesperadamente en quiebra, que la economía mundial no puede salvarse sin eliminar de la cuenta de los activos financieros vastamente hiperinflada, el equivalente a varios cientos de billones de dólares estadounidenses actuales. Es decir, los títulos financieros se deben alinear implícitamente con el nivel mundial presente de una evaluación estimada en bienes tangibles del total de los productos internos de las naciones del mundo. Sin esa reducción drástica de los títulos financieros nominales, no será posible que la economía se recupere de la inminente depresión mundial enorme y profundísima. De las cuentas del mundo se tendrán que eliminar activos financieros nominales por el equivalente de hasta 400 billones de dólares. O se tendrán que reducir en reorganización por quiebra a una mera fracción de su evaluación nominal actual en bienes tangibles. Los títulos que aparecen en formas tales como contratos financieros derivados, sobre todo derivados de venta libre al público, sencilla y categóricamente se deben borrar de los libros. De modo semejante, se deben tratar los títulos ligados a bonos chatarra y caprichos especulativos semejantes. Mucho de la deuda internacional creada no por compras reales, sino por artificios de contabilidad y por los mecanismos administrativos de un sistema monetario de tipos de cambio flotantes, simplemente se deben condonar. Deberá rebajarse en grande el inflado valor financiero de los bienes raíces y cosas parecidas. Aún muchas deudas legítimas, entre ellas las que realmente han contraído gobiernos soberanos, se deberán reorganizar o reprogramar. En general, la masa total de los títulos financieros se deberá reducir de forma tal que la suma de los pagos del servicio de la deuda sean congruentes con la vuelta a la política de crecimiento económico que prevaleció en Europa Occidental y América entre 1945 y 1965. Lo que debe gobernar sobre todo esa reorganización financiera y monetaria es la preocupación por reanudar y mantener magnitudes de empleo, consumo y producción, sobre todo en los renglones de bienes tangibles de producción y consumo, así como un ritmo de crecimiento neto per cápita y por kilómetro cuadrado en la infraestructura y otros bienes tangibles, congruentes con los que eran las metas convergentes de la política de los gobiernos de los Estados Unidos, Francia y Alemania durante los regímenes respectivos de John F. Kennedy, Charles de Gaulle y Konrad Adenauer. En otras palabras, la necesaria reorganización del quebrado sistema financiero y monetario internacional actual deberá traducirse en una reforma estructural de la composición de los renglones de empleo, inversión y flujos crediticios para volver a objetivos y normas que no sean incongruentes con los objetivos concretos de esos gobiernos. Estas medidas drásticas y repentinas en apariencia no son meras opciones políticas, son ya un requisito para que se pueda continuar algo que merezca llamarse vida civilizada moderna. A quienes aún no reflexionan en los hechos pertinentes, les parecerá extravagante la advertencia
de que sin esas medidas de reorganización financiera y monetaria en apariencia drásticas, sin imprimirle un giro de 180 grados a las tendencias que prevalecen cada vez más en la inversión y producción de bienes tangibles, el planeta se hundirá muy pronto en una era de tinieblas mundial, en condiciones como las de la zona africana del sur del Sahara, en la que es probable que en unas décadas la población mundial caiga muy por debajo de 1.000 millones de individuos. Para todos los gobiernos inteligentes y otras entidades pertinentes, el informe alarmante, pero nada exagerado, de la tremenda amenaza que representan para todas las naciones las enfermedades infecciosas mundiales y regionales, tiene que ser un indicador del enfermizo estado actual de la economía mundial en su conjunto. Ninguno de los especialistas calificados que han estudiado las causas físicas y otras causas inmediatas de los cambios de la densidad relativa potencial de población y la esperanza de vida de Europa y América más o menos desde 1500 después de Cristo, considerará extravagante esta advertencia. Si consideramos el desarrollo acumulado de la infraestructura y la tecnología productiva desde la era de tinieblas de mediados del siglo XIV, debemos reconocer que las tendencias de la formulación de la política bajo el sistema del FMI desde mediados de los 70 le han dado marcha atrás a la tendencia sostenida al aumento neto de la población que se había obtenido antes de 1966, 1971, y que dominó largos trechos de la civilización europea por varios siglos, sin darle marcha atrás tajantemente al descenso acelerado de la inversión en tecnología, descenso que con repercusiones demográficas ha predominado bajo el sistema del FMI desde mediados de los 60. Hemos llegado ya al borde de la catástrofe demográfica mundial. Ya puedo, no porque me... Sí, claro, para Semejante. que también alguien más integre. Adelante. Sigo ahí. ¿Seguimos ahí? Sí, por favor. Catástrofe puede evitarse. Todavía a estas alturas, si las naciones principales del mundo concertaren medidas que en efecto lleven las relaciones económicas del mundo a formas de cooperación semejantes a las que compartieron los Estados Unidos y Europa Occidental después de la guerra de 1945 a 1965. Bastaría volver a normas prácticas comparables a las que seguimos bastante bien en los Estados Unidos y Europa Occidental continental, aunque con altibajos en esos años de la posguerra. Hoy en día debemos añadir la advertencia de que esa cooperación se base en una verdadera alianza esencialmente mundial con las naciones que han sido hasta ahora víctimas constantes del legado del colonialismo, incluidas las prácticas neocoloniales inherentes en la actualidad a la práctica común del sistema del FMI ya en bancarrota. Si la participación de una importante nación exportadora de tecnología, el Japón, en el proceso de la ASEAN, más toda Eurasia, ello representa ASEAN más 3, se extiende de hecho a una cooperación más general por toda Eurasia, ello representa al menos de modo aproximado una base económica, comillas, con todos los ingredientes para obtener tasas elevadas de aumento en la productividad per cápita del trabajo, definida físicamente entre todos los socios de semejante acuerdo. Yo espero que, a pesar de las cualidades ciertamente lamentables de ciertas preferencias predominantes en la actualidad en cuanto a precandidatos presidenciales estadounidenses, en 2001 pueda surgir un gobierno cuerdo del turbulento y por la mayor parte repulsivo proceso político que tiene lugar en estos momentos. Un gobierno dispuesto a cooperar en un arreglo mundial del tipo que implican las aspiraciones del grupo de la ASEAN más 3. Para llegar oportunamente a ese punto son indispensables ciertos pasos preliminares. Para ubicar las medidas necesarias debemos tener en cuenta ciertas enseñanzas importantes de antes de que cayéramos en el ruinoso sistema
de tipos de cambios flotantes, comillas, del FMI ya en quiebra. Debemos apartarnos de los desastrosos cambios de orientación de los últimos 30 años y pico, y darle preferencia a las enseñanzas de la experiencia exitosa de 1945-1966. Estamos en una situación en la que aún muchas de las monedas principales del mundo tendrán que o ser simplemente eliminadas de las cuentas o sometidas a reorganización por quiebra bajo autoridad de un nuevo sistema mundial. En esta transición, muchas monedas ahora importantes habrán de ser reorganizadas sistémicamente o reemplazadas con monedas de nuevo cuño y mecanismos crediticios concomitantes. Estas monedas pueden reorganizarse o crearse así solamente dándole marcha atrás a las tendencias recientes a la globalización, invocando la autoridad para generar crédito propia del Estado Nacional perfectamente soberano. Se debe entender que dicha reorganización no es una proposición inconcebiblemente radical, como afirman algunos histéricos monetaristas fanáticos. Como lo he dicho, o lo hacemos racionalmente y de buena gana, o los frentes de choque del caos financiero, económico, político y social que arremete actualmente lo hará muy pronto en nuestro lugar, queramos o no. Nos hemos visto en situaciones semejantes en el curso del recién concluido siglo XX. La presente crisis financiera y monetaria mundial es más profunda, más amplia y más grande que cualquiera que se haya visto en el siglo XX. También, como en algunos precedentes pertinentes del siglo XX, nos veremos obligados a eliminar de las cuentas a las monedas en quiebra y a reemplazarlas creando nuevas monedas a las cuales ha de dar nacimiento del poder soberano de los gobiernos de los estados nacionales. Cierto, en estos momentos hay resistencia histérica a semejante reforma. Puede verse entre círculos políticamente poderosos de intereses oligárquicos financieros que encarnan hoy día el mismo punto de vista sobre este asunto que los angloamericanos, entre otros, que respondieron al estallido de la Gran Depresión de los 30 uniendo fuerzas para llevar al poder a Adolfo Hitler y consolidarlo en 1933-1934. Lo significativo de este aspecto se ve más claro cuando se contrasta la reforma que en 1931 resolvió proponer la Sociedad Federico Schiller de Alemania con la política de círculos de representantes de los intereses oligárquicos financieros como Montagu Norman de la Gran Bretaña, su instrumento Hal Marchand, Brown Brothers de Nueva York, Harriman y von Papen. En nuestros días, esta clase de opositores monetaristas a las reformas indispensables, equivalentes modernos de los Norman y Chad de los 20 y 30, está representada en lo principal y con exactitud por los círculos de la sociedad Montpellerin y por cómplices suyos como la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, la Heritage Fundación de los Estados Unidos y los fanáticos librecambistas radicales del Congreso de los Estados Unidos. Si esta fuerza favorable a la oligarquía financiera, ejemplificada en los Estados Unidos por Larry Summers, Alan Greenspan y los seguidores del encuestador Dick Morris, se imponen, el mundo verá pronto regímenes y condiciones peores que los que sufrió Europa bajo el reinado de Adolfo Hitler. En esto radica precisamente el peligro inmediato para toda la civilización, expresado en los Estados Unidos en las precandidaturas presidenciales del gobernador George W. Bush y el vicepresidente del Golfo. En estas circunstancias, la gente que define el rumbo de los gobiernos debiera estudiar con mayor cuidado los principios más profundos que explican el buen éxito que por unos 20 años, 1945-1965, tuvo el sistema de tipos de cambio vivos de Bretton Woods, sobre todo en las relaciones entre los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. A este respecto hay que prestar también atención al hecho de que el modo en que se puso en operación el sistema
después de la muerte más que inoportuna del presidente Franklin Delano Roosevelt, fue muy inferior a lo que hubiera resultado, tanto en lo moral como en lo económico, si el gobierno de Truman, que lo sucedió, no hubiera hecho a un lado significativamente las intenciones de Roosevelt. En la medida en que las intenciones de Roosevelt se siguieron de verdad, se obtuvieron grandes beneficios para los Estados Unidos y Europa Occidental. Por lo menos hasta mediados de los 60. Con esos antecedentes, la cuestión que hay que abordar ahora es cuáles son los rasgos exitosos decisivos de ese sistema de tipos de cambio fijos que son plenamente aplicables por principio a las condiciones actuales del mundo, sumamente diferentes. Vista por encima, la respuesta parece más bien sencilla y por lo mismo los organismos políticos dirigentes racionales la adoptan y apoyan sin dificultad. Sin embargo, como lo indicaré aquí, el buen éxito de tales remedios exige la participación importante de expertos que entiendan también ciertas sutilezas más profundas del asunto. Explicaré las distinciones y sus implicaciones. Antes de que siga otro, Carolina, yo quería comentar algo ahí, Carolina, ¿sí? Sí, Está muy claro, claro, adelante. está muy claro lo que leímos en las 50 años del libro del diálogo eurasiático de naciones, de los 50 años de la Tierra. Ahí está la explicando muy claro en este documento la parte histórica después de Roosevelt hasta el 45 al 65, lo que llevó al sistema de Bretton Woods, ¿no? Sistema basado en el oro, y que después realmente pronosticó bien la catástrofe que tendría la humanidad, el peligro de una guerra, una desintegración del sistema. Está muy claro ahora con lo que está ocurriendo y que puede llevar a un fascismo como lo planteó Helga, el fascismo que denunció fascismo con cara democrática. Y eso es lo que están ellos buscando realmente. Y no quieren que este sistema verdaderamente se le haga una reforma total y se aplicando la Liga de Stigal y volviendo a recuperar las bases originales del sistema de Bretton Woods. Y eso es lo que está en peligro, como la ruta lo pronosticó, todo ese proceso muy claro hasta ahora de lo que está pasando. Entonces, muy bueno lo de, pues yo preguntaría lo que está haciendo los países asiáticos, Rusia, el BRIC, países asiáticos, China o de otras naciones, intercambiando pagos con monedas. No es el inicio de este mismo pago con monedas, con monedas nacionales, ¿cierto? No es el inicio de un nuevo, de este sistema que está planteando, ¿cierto? De lo que sea de una canasta, pero sin una canasta de bienes, ¿cierto? No se está planteando eso, sino un intercambio de pagos de monedas para reactivar la economía y el comercio de las naciones, ¿no? Me parece a mí, no lo entiendo bien. Carolina, Humberto, ¿puedo hablar? Adelante. Ahí exactamente, como dice Humberto, y yo también lo puedo decir, no lo entiendo, pero si analizamos un poco lo que acabamos de leer en áreas que se centran en la lectura esta de la triple curva y lo que acaba de leer Humberto, del desplome, del retiro de los patrones oro, pues lo vemos así de un solo plumazo, pero en términos de lo que siempre ha sido la propuesta de la Larouche, de la reactivación, es decir, de la creatividad. Yo recuerdo que para aquellas épocas en México, en Argentina, se armaban, por ejemplo, en Argentina, turbinas para aviones le llamaban a reacción, turbinas. En México se armaban ya ciertas elementos para los sistemas de vuelo, si mal no recuerdo, de la corona inglesa. Entonces, esto era así visto como traspatio, vamos a decir.
ocupando la mano de obra o más que mano de obra, los materiales disponibles, porque se habló bastante mucho tiempo, si mal no recuerdas, Humberto, de que venía la empresa, no me acuerdo el nombre, entregaba la famosa frase, la instalación industrial con llave en mano. Es decir, la armaban, daban una característica del funcionamiento y se iban. Entonces, esto es en donde nos puede reforzar más por las propuestas de la RUCH, de la creatividad. Ahorita precisamente, como dices bien, Humberto, ¿qué están haciendo los países asiáticos? Ok, ahorita se están armando entre comillas, armando de situaciones de primera necesidad, pero si mal no recuerdo, ya pasaron la raya de ahí, es decir, qué bueno, porque por ejemplo, Corea, las dos Coreas están muy adelantadas en cuestiones de investigación, no digamos Japón, no digamos ciertos países europeos, Polonia, etcétera. Entonces, esta cuestión de la famosa canasta de materiales, los materiales, ahí lo dice, no recuerdo en qué parte del escrito, en donde son además, como lo dice, las características de las materias, no de las materias primas, le pone otro nombre, no recuerdo, pero es decir, ahí se ve que ya no son simples materias, no son simples nuevos materiales, o tal vez sí nuevos materiales, pero ya en bienes tangibles tecnológicos. Ok. Ok, está bien. Pienso que todos estos comentarios los tenemos que ir guardando para también cuando tengamos nuestra clase el fin de mes y que el documento no ha terminado. Claro. En realidad, este planteamiento de la RUSH sigue siendo muy importante, sobre todo por el ataque que hace explícitamente a todos estos instrumentos financieros que se han fuera del movimiento de la RUSH. Y claro, hay algunas otras instituciones también que lo han reconocido, pero fuera de esto, se plantean como instrumentos financieros ingeniosos y muy ad hoc para ayudar a la economía, cuando en realidad han sido instrumentos de destrucción de la economía por cómo funcionan, porque no hay regulación, por el mero principio por el que están hechos. Y pienso que estos comentarios y dudas hay que irlos teniendo entre paréntesis para irlos abordando y poderlos desmenuzar y abordar también, perdón, desmenuzar y esta palabra de aterrizar que luego puede salir con doble sentido, pero para conectar con la propuesta de la RUSH, vamos a decirlo así. Y está bien que vayan quedando estas dudas, ¿vale? Entonces, si les parece, vamos a continuar. Tenemos un poco más de tiempo. Me gustaría que pudiéramos seguir avanzando para escuchar qué más va a decir la RUSH. Adelante, ¿alguien más quiere leer? Vamos aquí, ¿verdad? En la canasta de bienes. ¿Cómo está? Alejandro, ¿puedes leer o andas complicado de leer? Cámara, espérame, ya voy. Ujú. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, mira, donde, gracias, es aquí Las donde dice canastas de canasta bienes, ¿verdad? bienes. Adelante, sí. Espérame. Es verdad, el vigor del sistema de Bretton Woods de 1945 a 1965 reside en el hecho de que el patrón de medida del valor fue, de hecho, una canasta
de mercancías tangibles. La fortaleza del dólar estadounidense como moneda de reservas se basa en la seguridad de que las obligaciones corrientes contra el dólar estadounidense se cubrirán con una combinación del superávit comercial y lingotes de oro con un precio fijo estándar para el oro de reserva monetaria. El sistema de reservas de oro funcionó porque se lo defendió con... Alex, más lentito, porfa. Ah, Más, perdón. tranquilo, tranquilo. Solo un poco. Vamos a comenzar de nuevo más lento, porfa, porque de repente como que me perdí muy rápido. ¿Te parece Sí, bien? Gracias, Alex. sí. Entonces lo reinicio. Sí, por favor, en verdad, despacio. Gracias. Ok. En verdad, el vigor del sistema de Bretton Woods de 1945-1965 reside en el hecho de que el patrón de medida del valor fue, de hecho, una canasta de mercancías tangibles. La fortaleza del dólar estadounidense como moneda de reserva se basó en la seguridad de que las obligaciones corrientes contra el dólar estadounidense se cubrirán con una combinación de superávit comercial y lingotes de oro, con un precio fijo estándar para el oro de reserva monetaria. El sistema de reservas de oro funcionó porque se le defendió con medidas proteccionistas y otras regulaciones, tanto internacionales como en el seno de cada nación. La fortaleza física de la economía estadounidense, fortaleza medida por el ritmo de crecimiento de la productividad física per cápita y por kilómetro cuadrado, fortalece expresada en periodos de rápido aumento de la formación del capital en forma de bienes tangibles, fue decidida para el modo en que la economía estadounidense se desempeñó en las primeras 2 décadas del sistema monetario de posguerra. Esta fortaleza física apareada con las necesidades de la Europa asolada por la guerra, urgida de productos agrícolas y máquinas, herramientas de los Estados Unidos, le permitió al crédito estadounidense estimular un ritmo de crecimiento de la productividad física per cápita en Europa Occidental, del cual obtuvo los medios para cubrir sus obligaciones con los Estados Unidos. De hecho, con las medidas de recuperación del presidente Franklin Roosevelt en los 30 y con el sistema de Bretton Woods de 1945-1965, los Estados Unidos aplicaron el mismo tipo de medidas de crecimiento económico que propuso el doctor Lautenbach en la reunión de 1931 en la Sociedad Federico List. Extender crédito para levantar la capacidad productiva de sus clientes y así, durante 1945-1965, enriquecer a la creciente economía, dándole a Europa la capacidad de pagar el crédito que se le otorgaba. Así pues, la proposición del doctor Lautenbach no solo era congruente con las medidas que se tomaron efectivamente en los Estados Unidos, con el presidente Franklin Roosevelt, legado de este que informó las relaciones de la posguerra de 1945 a 1965 entre los Estados Unidos y Europa occidental, lo que hay que subrayar es que las medidas tanto de Roosevelt como de Lautenbach se basan explícitamente en lo que el secretario de Hacienda de Estados Unidos, Alexander Hamilton, definiera ante el Congreso como el sistema americano de economía política, contrario a Adam Smith, la misma orientación que representaron los destacados economistas del siglo XIX, Frederico List y Henry C. Carey, y que la sociedad Federico List representaba en Alemania en la época en que el doctor Lautenbach ofreció su plan. Es esta, en esencial, la misma idea que expresan Japón y otros proponentes actuales de un sistema de cooperación en Asia, de la ASEA+3. Los sectores de la economía internacional que tienen la capacidad de proveerle a las naciones los medios para aumentar su productividad laboral recibirán su pago según los acuerdos apropiados de financiamiento a mediano y largo plazo, del aumento de la productividad per cápita del trabajo que resulte del empleo de la tecnología importada correspondiente. Tal era lo que se proponía el presidente Franklin Roosevelt con ayuda que los Estados Unidos le dieran en la posguerra a las naciones y pueblos que él quería que fuesen liberados de los sistemas ilegales coloniales de Portugal, los Países Bajos,
la monarquía británica y Francia. Roosevelt detalló el desarrollo de la infraestructura en África como un modelo de esta política. Dicho plan, como lo intentaba Roosevelt, debía haber sido la base de nuevas formas de cooperación entre los sectores de la economía mundial que tienen la capacidad de surtir tecnología avanzada y las regiones menos desarrolladas. Esta orientación programática fija la misión que debe orientar el nuevo sistema monetario mundial de tipos de cambio fijos. Hay que subrayar a estas alturas un requisito del sistema de tipos de cambio fijo. Si la tasa de descuento del crédito que se extienden internacionalmente a mediano y largo plazo excede el límite de 1 o 2% de interés simple anual, no es posible en general tener ritmos rápidos de formación capital en bienes tangibles y sobre todo no es posible en las naciones en desarrollo comunidades si se permite que los valores de las monedas fluctúen por presiones de centros oligárquicos financieros como Londres. El costo general de los empresitos en el mercado libre subirá sin falta y tenderá a reflejarse hasta axiomáticamente en requisitos de pago de interés compuesto en vez del mero interés simple. De hecho, la existencia misma de un sistema de patrón oro como el que mantuvo Londres en todo el mundo hasta 1931 o de un sistema de pagos de cambio, un sistema de tipos de cambio flotantes como el que puso en movimiento el decreto del presidente Richard Nixon de agosto de 1971, presagia una catástrofe más o menos inmediata para las llamadas naciones en desarrollo y ruina en última instancia para las demás. En la situación presente en que la evaluación que se le atribuye a Vamos todas y a cada... nada más para leer la nota 3, parece que está aquí. A ver, esta la leo, dice: ejemplo típico de los males incurridos por la adopción del sistema de tasas de cambio flotantes es el fraude mediante el que el sistema del FMI ha saqueado a la llamada América Latina. El mercado de Londres, centro de la mayor parte de la especulación financiera del mundo, orquestaba una corrida contra la moneda de alguna nación de América Central o del Sur. Exactamente, esto es muy importante. Lo voy a leer de nuevo. El mercado de Londres, la City de Londres, centro de la mayor parte de la especulación financiera del mundo, orquestaba una corrida contra la moneda de alguna nación de América Central o del Sur. Como ya habían apostado, como ya se había lanzado un instrumento financiero, esa corrida tenía la función de generar una ganancia para los que habían especulado con esas monedas, ¿no? Dice, luego intervenían las autoridades monetarias internacionales insistiendo en la devaluación de la moneda víctima. Claro. Peor aún, luego aumentaban la deuda externa de la nación afectada. Dice que en compensación por la disminución de pagos de servicio de la deuda causada por la devaluación forzada. O sea, esto es la especulación, ¿no? Por ejemplo, los swaps. Los swaps prácticamente es apuestas o especulación sobre el cambio de moneda. Esto es solamente para las divisas. O sea, entre dos monedas, el aumento o la disminución de esa tasa, esa diferencia, va a haber alguien que va a ganar. Si yo le apuesto que va a subir la moneda, pues gano. Y la moneda sube, pues gano. Si le apuesto que va a bajar y la moneda baja, pues gano. Entonces ellos no solamente apuestan, sino se aseguran de que eso ocurra. Entonces, es como, hice la corrida, devalué tu moneda, pero por todos estos servicios te voy a cobrar también, ¿no? Dice LaRouche, es así como a partir de 1971 las naciones de Iberoamérica han pagado en servicio de la deuda en su conjunto muchísimo más que la deuda originalmente contraída. Todo esto son cosas que es muy importante manejarlas en el despliegue también, porque no se entiende cómo funcionan estas deudas que cada vez
que pasa el tiempo y paga, entre más pagas, más debes. Ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, Carolina, solamente comentar en la nota 3, sí, adelante. adelante, Pablo, Carolina. Sí, adelante. Mira, también, como dices tú, en los despliegues, en las propuestas, reuniones, mucha gente se pregunta, como acabas de decir, después de perder, todavía pierdo más. Es decir, finalmente, ¿quién era el pagano? Si lo analizamos, no tan aisladamente, sino en conexión con las altas de costos de las viviendas, podemos ver que algo que costaba 30, hoy dijéramos 10 años después, cuesta millones. Una lista de materiales, varillas, acero, concreto, se va en forma exponencial sus costos. Entonces, es decir, ¿quién sale perdiendo ahí? Ahí sale perdiendo el que apostó porque no subiera tanto. Y cuando le pagaron, pues le pagaron reducido. Ahí está la pérdida. Pero esa pérdida es como una fila de fichas de dominó, tantos que estaban asociados a la misma tipo de operación, pues quebraron, les fue mal. Y eternamente se ha visto construcciones que se hacen y que no, y que nunca funcionaron. Vemos hospitales, vemos carreteras, vemos edificios, vemos espectáculos, vemos, ahí está, nadie dice nada, pero se sabe bien qué fue lo que ocurrió. Ok. Ok, gracias, Juan. Ok, continuamos aquí, nos quedamos. Vale, gracias. En la situación presente. Perdóname, te moví. Dije, aquí nos quedamos y moví. Adelante. Va. En la situación presente en que la evaluación que se le atribuye a todas y cada una de las monedas de Europa y América, entre otras, está cada vez más en duda. ¿Qué encarna esa clase de valor duradero en el que pueda basarse racionalmente la formación de capital en bienes tangibles a mediano y largo plazo? En las célebres palabras de Hamlet de Shakespeare, ser o no ser, ahí el dilema. Cuando se demuestra de modo más palmario que las formas duraderas de valores económicos no se pueden inferir de una cantidad de dinero, ¿dónde reside una evaluación medible de la actividad económica? Volvemos al asunto de la canasta de bienes. Con canasta de bienes, ¿le puedes bajar un poquito? Ujú. Con canastas de bienes me refiero a la noción que subyace implícitamente en el éxito relativo del sistema monetario de tipos de cambio fijos de 1945 a 1965. Me refiero al modo en que el informe sobre las manufacturas de Alexander Hamilton definió lo que vino a llamarse en todo el mundo el sistema americano de economía política, así como buen éxito del sistema transatlántico de 1945-1965 se basó en el crecimiento económico físico ordinario de las economías nacionales de los Estados Unidos y Europa Occidental. Hamilton, apoyándose por medio de Battle en obra de Godofredo Leibniz, basó la política económica de los Estados Unidos en el crecimiento en común de las industrias urbanas y el campo, y del campo. Y en pocas palabras, la economía sólida basó sus mediciones de desempeño en ritmos de crecimiento, medidos en unidades físicas per cápita y por kilómetro cuadrado, no en los precios nominales, por ejemplo, financieros, que se le anexa a una lista de bienes producidos. Así, en una situación en que el contenido de bienes tangibles entre las monedas es fluctuante, nos queda la opción de construir una unidad sintética de cuentas basada en cierta canasta acordada de bienes tangibles. De ahí en adelante, cuando las monedas fluctúen, será a estas, no a los bienes, a las que se dará implícitamente valores ajustados, basados en la canasta de bienes usada para definir la unidad.
Dicha unidad sintética pudiera servir de sistema de cuenta de un mecanismo internacional de crédito, digamos, en ese sentido, como base para crear una especie de sucesor de los derechos especiales de giro. De modo que en los préstamos a mediano y largo plazo para inversiones en capital físico, las monedas de casos se evalúan usando como patrón la canasta de bienes. El préstamo se hace en unidades, no en precios monetarios. Sin embargo, al exportador se le acredita la cantidad correspondiente de unidades sintéticas en el momento que se entrega el producto, y el pago del préstamo se determina por el precio que la moneda del caso tenga en esas unidades en el momento en que se pensa este pago específico. De hecho, se emplea así un sistema semejante al trueque de préstamo de productos físicos a mediano y largo plazo para tener algo cercano al sistema de reservas de oro más mercancías exportadas, que operó en las relaciones transatlánticas en el periodo 1945-1965 de un sistema de tipo de cambios fijos. Tal es el meollo del asunto. Veamos ahora más detenidamente el uso provisional de semejante unidad sistemática de cuenta comercial. Veamos el modo en que se ha de diseñar y utilizar semejante unidad. Le resultará obvio al lector que lo que diremos sobre esta unidad supone una serie de aproximaciones sucesivas a los valores exactos deseados, pero no hay por qué creer que eso es causa de objeciones razonables. La verdad es que, en contra de las supersticiones estilo la puta que difunden ciertos místicos académicos entre sus crédulos alumnos de las universidades de Harvard, Chicago, etc., todos los precios y demás valores que se fijan en la práctica económica cotidiana nunca se acercan a la realidad más que para servir de aproximaciones razonables. El mítico precio justo solo existe en la mente de personas engañadas. En contra de utilitaristas como Jeremías Bentham, no hay ningún valor al cual los precios de las mercancías tenderán a converger asintomáticamente en un estado de caída libre. No hay números fortuitos en los procesos económicos reales, sin solo los charlatanes de costumbre que enseñan un dogma de números fortuitos. El margen de error en que se puede incurrir al adoptar un valor estimado tal como una canasta estándar de bienes se tiene que entender como una decisión razonable que se hace, de hecho, apoyándose en la administración inteligente de las relaciones por parte de una entidad calificada, así como un entendimiento enraizado en la buena fe entre las partes del acuerdo. En esta parte nos quedamos, si les parece. Miren, aquí vamos a dejarle la práctica y la teoría, porque creo que es importante. Si no tienen este documento, lo voy a enviar al grupo para que le demos una ojeada antes de la siguiente lectura del martes. Si están de acuerdo, Buenos para días, Carolina, revisar. gracias. Sí lo envío para revisar porque es denso todo lo que va comentando LaRouche. Por ejemplo, una duda que se me viene a la mente es esta propuesta que hace LaRouche de no esta, sino la de abajo. Es decir, ¿cómo va a ser este respaldo entre las monedas? Porque aunque las monedas fluctúen, dice así, en una situación en la que el contenido de bienes tangibles, bueno, ahí dice tangibles, pero tangibles entre las monedas es fluctuante, nos queda la opción de construir una unidad sintética de cuenta basada en cierta canasta acordada de bienes tangibles. De ahí en adelante, cuando las monedas fluctúen, será a estas, no a los bienes a las que se les dará implícitamente valores ajustados basados en la canasta de bienes usadas para definir la unidad. Entonces, no es como se hace ahora con los instrumentos financieros, sino todo está conectado con los bienes, pero también necesitamos tener muy claro esta diferencia porque
precisamente entran aquí los derivados financieros. ¿Qué son los derivados financieros? Pues eso, su valor está derivado o viene o está respaldado en estos activos, que puede ser prácticamente cualquier cosa. Antes sí había una división muy clara, pero ahora puede ser cualquier cosa. Hasta el aire, hasta los bonos, hasta el carbono, hasta la vida, todo. Puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, esa es una duda que me surge de que tengamos claro esa diferencia y revisar el documento. Voy a poner aquí si alguien quiere hacer algún comentario mientras yo pongo aquí. Nada más aquí esto, leímos. Carolina. Exactamente, el asunto de que alguna vez analizamos en una discusión allá por el centro de la República, analizamos el sistema azucarero. Entonces, el sistema azucarero llega un momento que los bienes tangibles, el mañoso administrador siempre siempre dándole manita de gato al mismo equipo y no hay sustitutos con materiales de nuevo diseño. Estamos hablando de los mismos circuitos de condensado, cristalizadores, condensadores. Nunca. Es más, es muy conocido en el sistema azucarero que se están acumulando equipo viejo tras otro y tras otro. Y si uno lo analiza como profesionista de los fierros, pues los ves íntegros, pero están, según, inservibles. Es decir, no caminó paralelo el desgaste con el reemplazo de nuevas tecnologías. Podemos pensar actualmente, casi sin atreverme a equivocar, que el mismo equipo que casi que hoy se está utilizando es el mismo que se utilizó hace 40 años. El mismo procedimiento de la fabricación de la caña o del azúcar a través de la caña de azúcar. Un poco se tecnificó en la cosecha, en el sembrado, un poco, pero de eso a que pase a ser alcohol, a que pase a ser dulce, a que pase a ser miel, que pasa a ser, eso ya es otra cosa. Ok. Ok. Bueno, dejamos ese comentario. Y vamos a dar por terminada la lectura. Voy a leer nada más este mensaje que manda. Déjenme. Que queda ahí. Alan dice, es a lo que se llama control de precios y lo que los economistas liberales dicen que no es correcto para ellos. Ok, eso es parte de, dejamos esto para la siguiente lectura. El concepto de, es que volteé porque vi mi pancarta de Chile toda seca y dije, se está cayendo, soy yo. Pero curiosamente soy yo la que está como chueca, por alguna razón se ve chueco en el póster. Sí, el control de precios es muy importante, proteger los precios. Y precisamente todos los instrumentos financieros lo que buscan es totalmente lo contrario. Porque si tú proteges los precios, ¿en dónde quedan las apuestas de la subida o la bajada de los precios? Entonces, claro que pueden variar los precios, pero por supuesto que no pueden permitir los liberales que los precios no fluctúen, porque entonces, ¿dónde está la ganancia de las apuestas sobre los precios? Porque ya ni siquiera se pueden tener los derivados sobre cualquier cosa, pero ya no necesariamente tiene que ser algo, sino son puros papeles. La otra vez estaba viendo este video, por último porque me acordé, este video de Michael Moore. Son muy buenas y muy pedagógicas y muy graciosas y muy contundentes los videos que él hace. Son buenos. Y hay uno que se llama
Ay, es que hay muchos. ¿Cuál era? Ahora no olvido. Se llama uno la corporación. Y hay uno precisamente donde él, a ver, Alejandro, ¿te acuerdas cómo era? Porque hay varios, pero uno donde hablan de los derivados, ¿no? Que nadie puede explicar cuáles Creo son que el los de derivados. corporatismo. Corporatismo. Ah, déjatelo, checo. A ver, de una vez para que lo busquen, es muy bueno. No les mando el link. A ver, Y espérame. mandamos el link al grupo, pero Espérame. ahí Más, él dame 5 aborda minutitos, te lo esto, busco. cómo la gente pierde sus casas no hombre, hay que verlo y lo comentamos la siguiente clase. Que lo mande, ahí lo tengo ya, sí lo podemos enviar al grupo, ¿vale? Pero sí es muy, él dice, ¿me pueden explicar qué es un derivado financiero? Y los expertos y demás empiezan, bueno, es un instrumento, bueno, no pueden. Dice, bueno, voy a empezar de nuevo, no pueden explicar qué es un derivado financiero. ¿Vale? Entonces, bueno, esa que, Ya lo dejemos encontré. esto. ¿Cómo se llama? Porfa. Capitalismo, una historia de amor. Ah, ese es más bien. Capitalismo, Aquí una les mando historia de amor. el link de una vez. Vale, al grupo de WhatsApp, porfa, porque este se cierra y pues ahí ya no van a copiar. Ah, bueno. Porfa, al de WhatsApp, porfa, y ahí lo enviamos. Ok. Pero bueno, ahí recomiendo si tienen algún momento de tiempo, un momento para que puedan ver estos son muy buenos también. En algún momento ahí también entrevistó a la Ruth, pero la verdad no ubico cuál es. Pero bueno, nos vemos. Gracias por la lectura y nos vemos Hasta luego. el próximo martes y el viernes en la reunión estratégica internacional. Gracias a todos. Saludos. Hablamos. Saludos, saludos. Chao.